Buenas, amo curiosos, y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Os agradezco a todos que forméis parte de esta aventura y de construir nuestro conocimiento, el vuestro y el mío. Espero que estéis bien, que estéis deseando aprender cosas nuevas o refrescar en vuestro cerebro aquellas cosillas que habíais olvidado y que vamos a intentar ir aprendiendo y o refrescando, insisto, en estos vídeos y en este vídeo de hoy, sin ir más lejos. Y ya sabéis, por aquí os dejo las redes sociales donde encontrarme y siempre podéis leer cosillas que pongo y demás cosas. También tenéis el correo. Bueno, me podéis localizar de mil formas, estoy disponible para vosotros. Y dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. Si hablamos del concepto de bioenergética, que también es bastante importante dentro de esta introducción, tenemos que hablar que la bioenergética es el estudio de las variaciones de energía que acompañan a las reacciones bioquímicas que vamos a estudiar en las transformaciones biológicas de la energía que obedecen a su vez a las leyes de la termodinámica. ¿Y qué son las leyes de la termodinámica? Por si alguna vez a lo mejor no las habéis visto o no os acordáis de ellas, pues vamos a hacer un breve repaso o resumen de ellas. Hay tres leyes de la termodinámica súper importantes para poder entender el tema de la bioenergética. La primera ley es el principio de conservación de la energía. Cito textualmente según lo que dice la propia ley. En cualquier cambio químico o físico, la cantidad total de energía de un sistema permanece constante y la energía puede cambiar de forma o ser transportada de una región a otra, pero no puede ser creada ni destruida. Este es un principio bastante sencillo que, si lo pensáis, es básicamente lo que os ponía antes del ejemplo de la vida y la muerte. Nosotros somos un conjunto de átomos. A efectos prácticos nos unimos a nivel físico y químico y bioquímico, etc., pero no somos energía que se crea o se destruye, como bien dice aquí, ¿no? No se puede ni crear ni destruir. Lo que hace es transformarse. Al principio no somos nada más que un óvulo y un espermatozoide por separado, y cuando nos fusionamos, pues vamos sufriendo transformaciones y nos transformamos a lo largo de todo nuestro ciclo vital hasta morir. O sea, hay transformación continua, pero no hay realmente ni creación ni destrucción, hay transformación en todo ese momento, ¿vale? La segunda ley dice: en todos los procesos naturales aumenta la entropía del universo, o lo que es lo mismo, si un proceso se produce espontáneamente, la entropía total de un sistema o el grado de desorden debe aumentar. Este principio se ve muy bien cuando se refieren a que todos esos procesos naturales, como bien pone en la primera fase, aumentan la entropía del universo, y es que para que nosotros podamos mantener el orden entre nuestros átomos, dentro de nuestros sistemas digestivos, respiratorios, etc., necesitamos una entropía que debe de aumentar a nuestro alrededor. Es decir, para que yo mantenga todo en su sitio, a mi alrededor, si nos miraran con una especie de microscopio mágico para ver la entropía que tenemos alrededor, sería muy grande comparada con la entropía interior que tenemos nosotros dentro de nuestros sistemas, ¿vale? Es una parte de los procesos naturales, como bien define esta segunda ley de la termodinámica. La tercera ley dice que solo las sustancias puras, cristalinas y perfectamente ordenadas tienen entropía nula en el cero absoluto de temperatura, o lo que es lo mismo, ningún sistema puede enfriarse hasta el cero absoluto. Al llegar al cero absoluto, la entropía alcanza un valor mínimo y constante. Esto, por ejemplo, en los sistemas biológicos en condiciones de presión y de temperatura constantes hay una ecuación que se suele utilizar y que combina las dos primeras leyes y describe los cambios de la energía que tienen lugar en una reacción química. Y esos son: la energía libre de Gibbs es igual a la energía, o mejor dicho, a la variación de energía producida por la entalpía, menos la temperatura por la variación de la entropía. Y vamos a presentar a cada uno de estos miembros para terminar en esta parte así introductoria de la bioenergética. Y vamos a presentar a cada uno de los miembros de esta fórmula. En primer lugar, tenemos a la variación de la energía libre de Gibbs, que se expresa en la cantidad de energía disponible para realizar un trabajo a presión y temperatura constantes. Esa energía que utilizan normalmente las células, ¿vale? Y se expresa en este valor.
Lo normal es que se pueda dividir, digamos, en dos grandes grupos. La energía libre de Gibbs puede ser menor que cero y por tanto la reacción es exergónica, ocurre de manera espontánea con una pérdida de energía libre. Bien. O la energía libre de Gibbs es mayor que cero, entonces la reacción es endergónica, no ocurre de manera espontánea y el sistema gana energía libre. Bien. Luego tenemos el segundo componente, que es la variación de la entalpía. Es el contenido calórico del sistema de reacción y refleja el número y la clase de enlaces químicos en los reactivos y en los productos. Por lo que normalmente la variación de entalpía puede ser menor que cero cuando la reacción es exotérmica, por tanto libera calor y el contenido calórico de los productos es menor que el de los reactivos, o por el contrario, la variación de la entalpía suele ser mayor que cero. En tal caso, la reacción es endotérmica y absorbe calor del entorno. Al aumentar la temperatura, se favorece la aparición de los productos. Esa sería la conclusión. La variación de la entropía y la temperatura son el último componente. Evidentemente, la temperatura tiene que estar dada en valores absolutos y la variación de la entropía es una expresión cuantitativa del grado de desorden o libertad de un sistema. El sistema en principio está desordenado y cuando tiene una entropía muy elevada. La vaporización, por ejemplo, aumenta la entropía de un sistema, para poneros el ejemplo más sencillo. También es cierto que después de haber descrito todo esto, hay que tener en cuenta que durante el crecimiento y la división de cada una de las células que existen en este mundo, el orden interno celular se compensa con el desorden que se genera en su entorno, como os he comentado antes. Los organismos vivos son sistemas abiertos y no están en equilibrio, por lo que conservan su orden interno tomando de su entorno energía libre en forma de nutrientes y devolviendo a su entorno una cantidad igual de energía en forma de calor y entropía. O lo que es lo mismo, desorden, ¿vale? Esa sería la explicación más técnica de lo que os comentaba antes de para tener orden interno necesitamos desorden externo. La composición de un sistema de reacción tiende a cambiar hasta que se alcanza el equilibrio, ya que las compensaciones de reactivos y productos en el equilibrio definen la constante de equilibrio, la famosa QEQ, que veréis, KEQ, que veréis como abreviatura. La relación entre las concentraciones molares de mol por litro de reactivos y de productos es la relación de esa constante de equilibrio. La variación de energía libre de Gibbs es estándar normalmente cuando la fuerza propulsora del sistema hacia el equilibrio en condiciones estándar, es decir, en una temperatura de 25 grados centígrados, presión en una atmósfera y pH 7, y en concentraciones iniciales de reactivos y de productos que sean de una concentración de 1 molar. Indica en qué dirección y hasta qué punto transcurre una determinada reacción para alcanzar así el equilibrio en las condiciones ya mencionadas. Para calcularlo, normalmente lo que se considera es que la energía libre de Gibbs es igual a la energía libre de Gibbs estándar más el valor R, que es un valor estándar, por la temperatura y por el logaritmo neperiano de la famosa constante de equilibrio, en estado digamos estándar también. Cuando normalmente la energía libre de Gibbs es cero, se alcanza el equilibrio y por tanto normalmente la ecuación anterior se acaba quedando como la energía libre de Gibbs estándar es igual al menos R por T por el logaritmo neperiano de la constante de equilibrio estándar. Por tanto, la energía libre de Gibbs estándar de una reacción química es una forma matemática alternativa de expresar su constante de equilibrio, ¿vale? Dicho sea de otra forma, también hay que decir que la constante de equilibrio en el estado estándar implica que se vaya asociada a la energía libre de Gibbs estándar. Y eso implica que haya unos valores que hay que tener en cuenta. Si la constante de equilibrio estándar es mayor a 1, normalmente la energía libre de Gibbs estándar es negativa y la reacción transcurre hacia la derecha, es decir, tendiendo más hacia los productos. Si la constante de equilibrio estándar es igual a 1, normalmente la variación de la energía libre de Gibbs estándar suele ser 0.
y se encuentra en el equilibrio de la reacción. Y si por contra, pues la constante de equilibrio estándar normalmente es menor que 1, entonces lo que tenemos es que la energía o la variación de energía libre de Gibbs estándar es positiva y por tanto transcurre en sentido inverso a la reacción, es decir, los productos tenderán a convertirse en los reactivos. La transferencia de los grupos fosforilo y el ATP es un punto bastante importante que tenemos que empezar a ver en la bioquímica metabólica. Y hasta aquí por hoy, amo curiosos. Espero que hayáis aprendido, que os haya resultado entretenido y sobre todo, ya sabéis, darle al pulgar hacia arriba, darle a la campana, dejaros las dudas, la información que encontréis que a lo mejor yo no he puesto sobre el tema, comentarios si queréis y demás aquí en el vídeo o en redes sociales o donde queráis. Y nada, pues simplemente espero que esta pieza de Lego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento. Y ya sabéis, nos leemos por redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Ya sabéis que podéis compartir vuestro conocimiento siempre con todo el mundo. Y nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe.